regresemos un poquito en el tiempo. Regresemos a las aulas escolares, probablemente, tal vez usted me corrija, pero lo común, regresando a las aulas escolares, tercero, cuarto, quinto y secundaria, la decisión de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a trabajar? Si estudio, hay posibilidades, tal vez sí, tal vez no, tal vez un instituto, tal vez una universidad privada, tal vez una pública, y más importante aún, ¿qué voy a estudiar? Así que ahí quiero empezar este bonito programa consultando. ¿Cómo usted termina eligiendo la carrera de Derecho? ¿Fue un amor a primera vista? ¿Ya la tenía visionada? Usted ya nos adelantó de que primero pensó en artes plásticas. Sí. ¿Cómo ocurrió este amor hacia las artes plásticas, pero que en algún momento se convirtió en amor hacia la carrera de Derecho? Lo que pasa es que, a ver, cuando yo era, no sé, infante, vamos a decir así, en la primaria, a mí me gustaba dibujar a los profesores. O sea, los dibujaba prácticamente exactamente igual como estaban dando clases en el cuaderno. Y, digamos, retrataba y dibujaba y escribía al costado de que ellos podían hablar, digamos. Entonces, a la cara les ponía, digamos, un círculo y escribía lo que ellos estaban hablando. Era como un caricaturista, vamos a decir. Como si hiciera una viñeta de un Sí, cómic, algo parecido. así. Sí. Les retrataba tal y como eran y les hacía un círculo para ver qué es lo que podían ellos, los que estaban hablando les escribía. Mi madre dice de que eso es un tema de que la hermana de ella descubrió este talento que yo tenía. De los 4, 5, 6 años yo ya sabía dibujar prácticamente y sabía escribir prácticamente algo. Entonces, luego esto se ha ido perfeccionando ya en el colegio, digamos, escolar. Yo estudié en el Colegio José Pardo de Chincha, donde ya los profesores desde el primer año, segundo año ya notaban y detectaban este talento que yo tenía para las artes, para el dibujo y para la escritura. He ganado algunos campeonatos de dibujo, de caricaturas, básicamente, acuarelas, témperas, usando todas las artes digamos, que habían en ese momento. Y mis dibujos, mis cuadros, se exhibían en las plazas de armas de Chincha. Se exhibían mis cuadros, ¿no? Entonces, y yo quería ir... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 13 años, 12, 13 años. Y no te olvides que yo termino la secundaria a los 15 años. Estaremos hablando de segundo, tercer año, secundaria. 12, 13 años, básicamente. Y yo ya tenía claro que yo quería ir por ese lado, por las artes plásticas, ser un artista, ser un dibujante, irme a Lima, a las Bellas Artes, que estaba prácticamente mapeado ese lado. Digamos, porque yo le hacía todos los dibujos a mis compañeros. O sea, les decía todos los dibujos que podía ver. Y bueno, lo cierto es que por cuestiones coyunturales mi padre toma la decisión de que él ese rubro, esa profesión, ese oficio, lamentablemente estamos hablando de la década de los 90, 91, 92, un gobierno y una situación caótica social, económica del Perú no permitieron que yo vaya por ese lado, sino que vaya por el lado más pragmático, que era que mi papá quería que yo sea abogado por los negocios que teníamos en ese momento, prácticamente. Y quería que vaya por el lado empresarial, comercial, civil, que era lo que necesitábamos, la familia mía, por el lado de mi padre y de mi madre no había abogados. Entonces yo tenía que ser el primer abogado para que vea toda esa parte comercial de mi familia. Una visión, digamos, para continuar el legado familiar. Claro. Y con los problemas que había por la hiperinflación y todo lo demás, necesitaba un abogado que vea toda la parte comercial, empresarial, civil. Lamentablemente yo me fui por el lado penal, pero bueno, eso mi padre se solucionó un poco. Estoy hablando de hace muchos años, cuando él vio en mí que yo podía ser un abogado y porque sabía escribir, básicamente. Pero el arte siempre siguió en mí como un don y despertó en la escritura. Para mí fue una enorme satisfacción que yo a los 14, 15 años podía escribir todo lo que podía pensar con tal naturalidad. Mi padre me compró mi primera máquina de escribir, que esas son las máquinas antiguas, después me compró una computadora y para mí fue la solución perfecta porque toda esa desilusión que yo viví al no ser artista, al ser abogado y poder leer y poder escribir, eso me alivió un poco en mi alma, en mi ser, porque yo estaba muy deprimido por ese tema, ¿no? El abogado era un tipo que sabía enfrentar, sabía litigar, esa era la visión que yo tenía y capaz de repente no era mi
mi vocación, pero finalmente a través de la escritura pude, digamos, estabilizar mi alma, ¿no? Y poder decir, bueno, yo puedo escribir. Y no te olvides que yo a los 18 años, ya en la universidad, yo ya prácticamente podía escribir un artículo. Y bueno, después ya la parte penal, no sé si podemos entrar ya a la parte penal, que ¿por qué yo ya me hago penalista? Porque yo hasta ese momento tenía 16 años, estaba en la universidad ya, pero lo mío de penalista viene de manera circunstancial, te digo, ¿no? Ahí en un momento le voy a preguntar eso, en un momento, pero al menos ya nos está contando un inicio bastante interesante, y en un primer momento me atrevo a usar este término, tal vez un poco decepcionante para usted al no hacer lo que en su momento lo apasionó, pero encontró su salida, que fue a través específicamente del arte de escribir. Sí, el arte de escribir. Es una forma distinta de arte, que algunos tal vez no lo ven como arte, pero finalmente a usted le pudo dar esa tranquilidad de estoy dejando algo, pero no es tan diferente lo que tengo ahora. Sí, no era un cuadro los que yo podía exhibir, porque yo vi mi nombre y digamos, mi arte reflejado en una pintura a los 13, 14 años. Dije, yo quiero que mi nombre también lo vean. Cuando fui ya la carrera universitaria, creo que el ver ya mi nombre y dedicarme a esto, de escribir, era también hacer un arte, pero ya no de escritura, sino de libros, digamos, de escribir libros, que era también lo que yo quería hacerlo desde cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Eso explica un poco mi vocación, mi vehemencia, mi disciplina, a lo que yo quería hacer desde los 13, 14 años, ¿verdad? Y tal vez para entender un poquito cómo continúa esta historia, ¿en qué momento se dio cuenta usted de que Derecho finalmente sí le gustaba? Cuando me gustó Derecho Penal. Específicamente Sí, Derecho Penal. Porque yo... O sea, usted dentro de todos los cursos de la universidad, cuando llegó a Penal, dijo, esto me gusta, esto es para mí. Sí, pero claro, el tema es que yo la profesión de abogacía, hasta los 17 años yo tenía cierta... no desconfianza, pero tenía cierto temor de que si finalmente me iba a gustar, porque no era mi primera opción, claramente. Pero después, por una cuestión circunstancial de una rebeldía con un profesor, que luego lo podemos comentar, es que ya agarro penal, felizmente lo agarro a los 18 años, prácticamente ahí, que es donde yo agarro con fuerza ya y me dedico al derecho penal, por circunstancias que luego podemos comentarlo, ¿no? Justo, y más o menos lo que viene es preguntar siempre sobre algún momento o alguna anécdota que usted pueda tener de la universidad. O sea, creo que justo esta pregunta va de la mano con lo que le pasó a usted en relación al derecho penal, pero igual de todas maneras le quiero hacer el contexto completo. Como siempre me gusta decir, la universidad, más allá de los conocimientos, nos deja muchas cosas. Desde los buenos ejemplos de nuestros profesores, nuestros compañeros, la enseñanza humana, la enseñanza profesional más allá de la académica, cosas buenas que nosotros replicamos, pero también a veces vemos cosas malas, cuestionables, criticables, de la cual también aprendemos, pero aprendemos a saber no imitar o a saber corregir de una forma muy personal e interna. Y en esa línea va esta pregunta, si usted tiene algún recuerdo o alguna anécdota de alguna enseñanza más allá de lo académico que le haya dejado la universidad. Claro, claro que sí. O sea, digamos, yo empecé muy joven la universidad. Yo a los 16 años yo estaba ya en la universidad y a los 18 años ya prácticamente me decido ser penalista, pero por una cuestión de digamos, reprobé un parcial que nunca me había pasado en mi vida, ni en la época del colegio. Son momentos coyunturales que vivía también a los 17, 18 años. Me descuidé en esa parte, pero todas las áreas del derecho penal, del derecho en general yo estaba muy bien, pero justamente con ese profesor, que era el más difícil de todos, yo reprobé también. Reprobé solo una parcial. Y eso fue lo que me marcó, porque yo a partir de ahí, como dije, fue una rebeldía que yo hice, digamos, de adolescente. Me fui a buscarlo al doctor César Augusto Paredes Vargas, que lamentablemente ahora nos ha dejado. Fue el primer profesor que me regaló mi primer libro de Derecho Penal a los 18 años, el libro de Hans Belzel, y me dio el libro de Enrique Basigalupo, y me dio la obra de Jesús María Silva Sánchez, que ninguno en el Perú lo tenía, ninguno, nadie. Solamente él y unos 4 o 5 personas lo tenían.
estamos en el año 92 prácticamente, 93, donde no había nada, o sea, no había digitalización, no había internet, no había casi nada en ese momento. Y el doctor Paredes, que es la que en ese momento era la mejor biblioteca de derecho penal en el Perú. Y felizmente yo lo tenía a mi lado. No me preguntes cómo llegué con él, pero amigos en comunes, yo llegué con él. Y yo le dije, necesito que me des entrada a tu biblioteca para poder sacar los libros de derecho penal, porque yo necesito demostrarle a ese profesor que estuvo equivocado conmigo y que me pasó, fue un desliz lo que me pasó. Entonces yo justamente fui a la biblioteca, él me dio todos los libros, no solamente, pero él me regaló 3 en copias. O sea, acceso a la biblioteca todo, por lo menos y el regalo de 3. 15 libros por lo menos tenía en mi casa, en mi cuarto, en mi departamento pequeño que tenía, pero él me regaló 3 para mí, para yo podía hacer lo que yo quería. Rayarlo, todos los cuadros, todo. Yo me pasé, ¿qué será? 15 días analizando toda la teoría del delito, filosofía, las escuelas, finalismo, causalismo, funcionalismo. Y ni el mismo profesor sabía básicamente del funcionalismo en ese momento, que estaba irrumpiendo, pero yo lo sabía porque yo tenía todos los libros del doctor Paredes. Entonces yo fui con una ventaja, y aparte que yo tenía esa rebeldía ya con él. Y cuando yo leí todo eso, Renzo creo que hizo conexión conmigo. Hizo conexión, tranquilamente hizo conexión al derecho penal conmigo. Y cuando yo lo demostré luego en las intervenciones que yo tenía, prácticamente el profesor me vio que estaba equivocado y prácticamente me exoneró y ya no di más los exámenes. Y él me dijo una palabra que hasta ahora lo tengo, que me dijo: no te quedes dormido en tus laureles. Yo creo que tú eres el próximo penalista, digamos, de esta zona y del Perú. Entonces yo me quedé con esa frase. Yo tenía 18 años ahí. Y a partir de ahí comenzó mi carrera. Ponente estudiantil 3, 4 veces por la universidad. Me fui a Arequipa, me fui a Ayacucho, vine acá a Lima. Y las ponencias tenían que ser ponencias escritas para que después las puedas oralizar. Esas ponencias escritas luego fueron compiladas en un libro anillado al final de mi carrera, porque prácticamente todo el mundo de la universidad sabía que yo me dedicaba al derecho penal. Y con ese profesor, que era el más difícil de todos, yo logré lo que hasta ahora nadie pudo lograr, que era exonerarme de todas las materias ya de ese curso de penal. Estamos hablando de penal 1 y penal 2. Yo prácticamente no di exámenes de penal, no los pude dar porque mis intervenciones orales eran suficientes, y con toda la información que yo tenía de los libros que ni siquiera el profesor los tenía, eso fue una ventaja que yo tenía. Y obviamente yo fui referente, profesor estudiantil, entre comillas, de todas las generaciones que venían después, ¿no? Entonces yo ya me formé penalista. Sin querer queriendo, yo ya era un penalista estudiantil. Y yo, cuando terminé la universidad a los 22 años, yo sabía lo que iba a hacer, porque yo ya era penalista a los 18 años. Yo ya era ponente estudiantil, 4 ponencias que me he ido por todo el Perú. Y yo ya era mi destino. Y a mí me gustaba, porque a partir de ahí yo pude escribir. No te olvides que mi primer libro de Derecho Penal es a los 22 años. Prácticamente yo, cuando hice la tesis de grado, yo prácticamente hice la tesis, y al día siguiente, cuando me dieron el diploma de que había sustentado correctamente, yo estaba entregándole mi libro, editado, ya publicado acá en Lima por Juristas Editores, a todos los miembros del jurado. O sea, con 22 años. O sea, más que dar un anillado de su ya tesis, prácticamente ya el libro editado ya en Lima. Y eso se lo debo a mis hermanos que estaban acá en Lima, que me apoyaron, porque era un momento difícil. Estamos hablando del año 99, ¿no? Entonces, que me apoyaron financiando la obra, porque obviamente yo no tenía ni un solo, o sea, no podía trabajar, pero mis hermanos mayores, médicos, administradores, me financiaron la obra prácticamente. Le pagaron al editor todo lo que el editor dijo: bueno, este chico no lo conozco, tiene 22 años, 23 años, no sé si finalmente sus obras van a ser vendidas, paguen la obra, pues, y editen la obra. Entonces, eso es lo que hicieron mis hermanos, ¿no? Y a partir de ahí ya surgió todo lo que... Porque después yo me fui, o sea, yo quedé un año acá en Lima, después ya que era abogado, y yo me fui al extranjero, me fui 5 años. Ahí yo lo voy a tener un ratito, porque ya me estaba contando cositas interesantes, pero que van de la mano con lo siguiente que le quiero preguntar. A ver, su rebeldía a este profesor fue lo que hizo que se enamore del derecho penal. Eso me quedó clarísimo. Sí. Bueno, eso, sumado a este profesor Paredes Vargas, con el cual usted tuvo contacto,
estudió profundamente su biblioteca, aparte de los libros que muy, muy gratamente le regaló y que usted claramente los exprimió a más no poder. Ahí encuentra usted su pasión por el derecho y el derecho penal al mismo tiempo. Sí, ahí encontré ya una razón, una vocación, porque yo no sé qué hubiese pasado, Renzo, si es que no llegaba a eso, esa cuestión circunstancial en mi vida. Pudo haber pasado a los 20 años, 21 años, pudo haber pasado ya en la última fase de la carrera. Porque hasta ese momento usted todavía no estaba enamorado de la carrera. No estaba enamorado. Yo ahí le decía a mi padre que no sé si al final momento hicimos bien elegir la carrera, ¿no? Porque mi padre también estaba preocupado por ese tema, porque él sabía que mi vocación no era ser abogado, no, era ser artista. Y que estaba forzando, al menos en claro, el inicio estaba forzando mucho mi la padre situación. estaba muy preocupado, sí, debo admitirlo que él estaba preocupado, porque yo hasta podía haber dejado la carrera, si es que en algún momento, pero pasó ese momento en mi vida rápido, muy rápido, y le agradezco porque, digamos, yo saliendo de la universidad, yo ya sabía lo que iba a hacer, no podía hacer de otra manera.